Bien, profe. Buenas tardes a todos, los profesores y profesoras del colegio. Vamos en esta clase a revisar cómo ingresar a Innova Class y crear información, ¿cierto?, para construir evaluaciones, un banco de preguntas. Para ello, ¿cierto?, vamos a la página y colocan su root y la contraseña que ustedes ya saben e ingresan. Ustedes saben que al momento de ingresar les van a aparecer los cursos de sus alumnos. También si les sale recordar la contraseña, les sugiero que guarden la contraseña para no estar colocándola siempre. Y por ejemplo, acá aparecen los cursos a los cuales yo estoy logueado, ¿cierto?, como profesor. En este caso vamos a meterlo al curso de lenguaje y comunicación de quinto básico, digo. Y ahí vamos a construir una base de datos dentro del curso para poder crear nuestras evaluaciones. Para ello activamos el botoncito editar para así poder hacer los cambios necesarios. Y ahora nos vamos, en el menú izquierdo, nos vamos a la parte donde sale administración del curso. Y si ustedes se fijan, aparecen los usuarios, donde usted puede ingresar usuarios, puede leer informe, restaurar el curso, hacer una copia de seguridad, reiniciar el curso. Pero a lo que a nosotros nos interesa es el banco de preguntas. En el banco de preguntas, si ustedes despliegan acá este botón, si usted le da clic, le despliega las preguntas como tal, las categorías. Usted puede importar preguntas desde otros sitios y también puede exportar las preguntas. Lo que nosotros vamos a hacer primero es aquí donde están las categorías. Para ello voy a abrir una nueva pestaña, la parte de las categorías. Aquí está. ¿Y por qué quiero que vean esto? En la parte de categoría usted le da una estructura a su trabajo, digamos la forma. Como voy a crear varias evaluaciones de distintos contenidos o unidad, entonces para darle un orden y así mismo tiempo para ir buscando, ¿cierto?, esa información a la hora de construir una prueba, es que primero le doy la estructura a la parte que dice categoría. Bien, entonces, en la categoría, acá me sale superior por defecto de este curso, entonces eso no lo dejamos tal cual ahí. Pero aquí en el nombre de la categoría va a ir, ¿cierto?, la categoría madre que tú quieres colocar. Por ejemplo, en este caso yo voy a colocar comprensión lectora. Ahí está. Pueden colocar ustedes, ¿cierto?, em, aquí una cierta información respecto a la comprensión lectora, a la categoría que están creando, o colocar una imagen, un link, lo que ustedes quieran. Yo por lo general lo dejo vacío porque esto es para mí, nadie más lo ve, ¿cierto? Es decir, los que están logueados como profesor en el curso solamente. Y ahí coloco añadir categoría. Bueno, usted puede ver que aquí dice categorías que están presentes en este curso y sale comprensión lectora. A pesar de que ven, ya había una categoría que se llamaba comprensión lectora. Bien, entonces la que yo creé es la que está acá arriba. Vamos a utilizar, miren, vamos a crear una nueva categoría, pero ahora va a ser una categoría hijo, puedo decir. Es decir, una categoría que va a estar dentro de la comprensión lectora. Es decir, en la que yo creé, comprensión lectora, ahora voy a crear, fijarse que recién no habíamos seleccionado nada, ahora sí seleccionamos comprensión lectora, que en esa categoría yo voy a crear una subcategoría. Y esta categoría la voy a llamar, por ejemplo, textos, en términos general, textos. Y yo los puedo clasificar como textos cortos, textos medianos, textos largos. En este caso yo voy a colocar acá textos en general. O simplemente le podemos dejar textos, como ustedes quieran. Bien, y añado categoría. Si ustedes se fijan, aquí donde decía comprensión lectora, ahora aparece la categoría textos. Bien, entonces, en la categoría comprensión lectora, yo creo ahora una subcategoría, categoría hijo, como estaba mencionando, llamada textos.
Y ahora voy a seguir creando categorías, porque ahora a lo mejor le puedo colocar, no sé, pues en la misma categoría madre, comprensión lectora, ahora puedo crear, por ejemplo, acá preguntas directas, porque a lo mejor preguntas directas. ¿A qué me refiero a preguntas directas? Porque a lo mejor va a haber un texto muy pequeño y va a ir acompañado al tiro de una pregunta. En cambio, en los textos, yo voy a ir colocando textos y voy también asociando entonces con respecto a esos textos, voy a ir asociando preguntas. Pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, etcétera. O sea, texto uno y todas las preguntas que yo creen las van a estar en el texto uno. Esa es una forma de hacerlo. Entonces, en este caso, preguntas directas para mí va a ser como un texto pequeño, por decirlo así, y a lo mejor al tiro la pregunta. ¿Ya? Bueno, ahí tengo dos categorías hijas de la categoría madre, ¿cierto? Comprensión lectora. Ahora voy a crear en la categoría textos, que está dentro de la comprensión lectora, voy a crear, por ejemplo, texto uno, texto 2, texto 3 y así. Pero para que esté en orden, texto 01. ¿Ya? Y listo. Añado categoría. Ahora nuevamente selecciono acá la parte donde dice textos y ahora coloco texto 02. Y así puedo, ¿cierto? Avanzar y puedo ir creando todos los textos que quedan. Entonces vamos a bajar al tiro creado 3, texto 03. Bien, resumamos, ¿qué hicimos? Nos metimos, ¿cierto? Al curso, nos fuimos al menú izquierdo en la parte de abajo donde salía el banco de preguntas, le dimos clic, nos fuimos a la parte que dice categoría, yo la abrí en una nueva pestaña, eso nos abrió este sector, nosotros creamos una nueva categoría acá, ¿ya? En un comienzo no hicimos ningún cambio acá, solamente pusimos el nombre, que pusimos comprensión lectora, y luego vimos nosotros que en esa comprensión lectora le agregamos como subcategorías o categorías hijas que yo le digo, y ahí creamos, ¿cierto?, la categoría preguntas directas y la categoría textos. Y dentro de textos le agregamos, ¿cierto?, texto 01, texto 02, texto 03 y así podemos hacer todos los textos que quisiéramos. Al mismo tiempo nos dimos cuenta que acá ya estaba creada, ¿cierto?, una categoría que se llamaba comprensión lectora. Y tenemos acá texto 001, texto 002, etcétera. Bien, entonces podemos fusionar las categorías, ¿ya? Esto quiere decir que a lo mejor acá le cambio el nombre y este texto 001 lo paso acá como texto 004. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos acá en esta rueda que aparece y le damos editar categoría como menciona justamente ahí. Entonces editamos categoría, le cambiamos acá 004 y le cambiamos acá arriba en la categoría padre o madre que le decía yo y la colocamos acá donde dice textos. Y ahí va a ir entonces nuestro texto 004. También cambiamos esto, texto 004 y lo dejamos ahí. ¿Ven? Entonces ahí se agregó ya este texto 004 en esa categoría. Al mismo tiempo, esta comprensión lectora le vamos a cambiar el nombre para no confundirlo y quizás le vamos a llamar, por ejemplo, unidad cero, por mientras. Unidad cero. Así la vamos a dejar mientras tanto. ¿Ya? Entonces, ven, para editar siempre la ruedita, y de hecho si ustedes pasan el cursor en todas estas partes que son editables, te va a decir siempre editar categoría. Estos botones tú puedes subir, bajar las categorías en el orden, también las puedes introducir dentro de otra categoría, etcétera. Bien, entonces ahí tenemos listo eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a crear nuestro banco de preguntas. Ya tenemos nuestras categorías, entonces los podemos devolver acá, donde tenemos importar preguntas y le hacemos clic donde dice preguntas. Ahí están las preguntas. Fijarse que aquí ya hay preguntas creadas, ¿ya? Por defecto, si yo no selecciono nada, me muestra todo lo que está en el curso como preguntas creadas. O sea, hay un texto 001, hay un texto 002, un texto 003, un texto 1, y están estas preguntas que están acá. ¿Bien?
Entonces, en un comienzo, idealmente, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a escoger nuestra categoría, que lo tenemos. Si ustedes se fijan, esto es lo que digo que en un comienzo uno puede hacer todo, colocar las cosas, las coloca simplemente y pierde un orden. Porque yo, por ejemplo, a lo mejor me pierdo y esta pregunta 4 a lo mejor no es del texto uno, a lo mejor es del texto 001, ¿ya? Entonces, tendré que entrar a revisar el texto y la pregunta si concuerda. Eso pasa cuando yo creo muchos textos, muchas preguntas. En cambio, como yo me fui a la parte de categoría y primero creé categorías, entonces ahora yo lo hago más ordenado. Voy a seleccionar acá la parte donde dice seleccione una categoría y voy a la categoría padre o madre, que era la categoría comprensión lectora, pero dentro de ella tenía la categoría preguntas directas y la categoría textos, y dentro de textos tenía estos textos creados. Bien, entonces voy a darle clic en el texto 01 y no me muestra nada. ¿Eh? Entonces voy a marcar esta casilla para cuando yo vaya creando preguntas me las vaya mostrando, ¿ya? Y también esta que está acá, si usted la selecciona, cada vez que esté creando preguntas, le va a ir mostrando entonces las preguntas ya creadas. Entonces ya estoy dentro de la categoría que quiero crear una pregunta. Entonces ahora, dentro de esta pregunta, primero voy a colocar mi texto, ¿ya? Es decir, mi texto, al colocarlo acá dentro de la parte de las preguntas que tú puedes formular, nosotros vamos a ir a parte donde dice otro. ¿Ya? Y en otro le vamos a dar aquí doble clic, que eso me va a permitir colocar un texto. No hace ninguna pregunta y no requiere que nosotros entreguemos una respuesta. Solamente es para colocar un texto. Le damos doble clic o colocamos seleccionar y ahí está. ¿Ven? Entonces, nombre de la pregunta, en este caso, nosotros no es una pregunta, sino que es un texto. Así que yo le voy a colocar acá enunciado. Enunciado. Y como yo sé que mi texto que voy a colocar tiene preguntas, en el fondo tiene 8 preguntas, entonces yo voy a colocar acá, pregunta 001 a pregunta 008. Cosas de saber que son 8 preguntas que están asociadas a este enunciado. Luego, el enunciado de la pregunta, o sea, el texto como tal. Lo puedo adjuntar como un archivo, es decir, que se pudiese abrir, o lo puedo pegar en foto, o lo puedo, ¿cierto?, escribir. Yo normalmente lo que hago es pasarlo en fotos para no estar escribiendo todo y también para mantener, digamos, el formato del texto, porque alguna vez igual es importante leer el texto según el formato que te lo plantean. Bien, obviamente no soy experto en lenguaje, pero sí por algo tiene una estructura el texto para cómo ir leyendo. Así que yo prefiero hacerlo acá para no modificar ese formato, lo hago mediante fotos. Entonces, las fotos las tengo ya listas eh, como capturas de pantalla y entonces le doy clic donde dice foto, examino mi computador. En este caso voy a esperar que me dé la opción para seleccionar los archivos. No debiese demorar mucho esto, no sé por qué. Por mente dice también siempre le pongo ahí descripción no necesaria y se está demorando mucho. Bien, entonces colocamos la fotografía, pinchando acá en el icono de la fotografía. Yo aprieto este botón donde dice la descripción no necesaria, que eso es cuando tú describes la fotografía. Luego examino, voy acá donde dice subir un archivo, selecciono mi archivo, y en este caso yo lo tengo en mi escritorio, lo busco la fotografía que ya tengo ya cargada, que es una captura de pantalla, y ahí está el texto que yo lo tengo en 3 fotografías, para que así quede bien. Entonces coloco la primera fotografía, no es necesario colocar el nombre ni nada, uno puede colocar nombre, fotografía 1, etcétera. Luego acá, ahí está el texto, obviamente no me lo muestra porque
la pantalla que está acá es muy pequeña, pero también veo que las letras son muy grandes. Entonces quizás le bajo la resolución y lo dejo, por ejemplo, en 1000. Coloco 1000, coloco la tecla de espaciador, ¿ya? O simplemente posiciono el mouse acá y automáticamente este se cambia para ajustarse al 1000. Y ahí tengo ya un poquito como más reducido. Y luego coloco guardar imagen. ¿Ven? Ahí tengo la imagen. Luego le doy clic a la imagen, me posiciono acá al final, tal cual lo hacen ustedes en Word y todo, le doy espacio, porque ahora voy a colocar otra imagen acá. Puedo darle más espacio, con lo que ustedes quieran, pero ahí más o menos voy a dejar la imagen. Entonces ahora coloco otra vez lo mismo, selecciono, la descripción la dejo marcada, siempre hay que marcar esto por si acaso, examino mi computador, coloco acá, una vez que ya seleccionaste esto, por defecto ya empieza siempre a mostrártelo, selecciono mi archivo, voy a la carpeta donde tengo seleccionado ese archivo, en este caso está aquí en mi escritorio, le puedo dar doble clic o abrir, entonces en este caso le doy doble clic. Recuerden, pueden darle un nombre si ustedes quieren, yo lo dejo así nomás. Y nuevamente, si ustedes se fijan, otra vez lo noto que es muy grande. Así que le cambio acá, le coloco 1000 para mantener igual que el anterior. Recuerden, barra espaciadora, ¿cierto? Em, o colocamos acá el cursor. Le dan clic ahí mejor. Y colocan guardar imagen. Ya está. ¿Eh? La segunda imagen se acaba de cargar debajo de la primera. ¿Ya? Ojo con eso. Y ahora colocamos la tercera imagen. ¿Ven? Por eso hice recién harto espacio, para que así al colocar el cursor me colocara el tiro entonces debajo de la imagen que estoy incorporando. Otra vez hacemos el proceso, colocamos eso, examinar, buscamos la imagen, en este caso está en mi escritorio, recuerden, doble clic, no colocamos nombre, guardar imagen, otra vez se ve muy grande, le colocamos formato 1000, uno puede ir variando esto en la medida que ustedes quieran, puede ser menos de 1000 o un poquito más de 1000, como ustedes estimen conveniente. Y recuerden que luego acá colocan el cursor, le hacen clic y automáticamente cambia ese valor. ¿Ya? Y guardamos. Y listo. Ahí está la tercera parte de este texto. En retroalimentación general, ustedes pueden colocar algo respecto al texto, a lo mejor que es un texto de nivel complejo, hay que leerlo con detenimiento, hay que darle, no sé, 10 minutos de lectura en sí, no sé, lo que ustedes quieran como respecto al texto. En un comienzo no es necesario porque estoy creando pregunta a pregunta, pero luego, para que quede mejor construido tu material, sería idealmente que le diéramos una retroalimentación acá, cosa que el alumno luego de hacer una prueba reciba esa retroalimentación respecto a ese texto. En este caso, simplemente voy a guardar los cambios y continuar editando para, en el caso que todavía quiera seguir haciendo cosas, entonces puedo apretar acá, o como ya terminé, guardo cambio y va a regresar entonces a la parte o a la categoría que estábamos, que era texto 01. Bien, entonces, repito, estamos en la categoría comprensión lectora, en la subcategoría textos y en una subcategoría llamada texto 01. Y todo lo que yo cree va a estar acá en texto 01 y para dar un orden, tengo el enunciado de mi pregunta, que va de la pregunta 001 a la pregunta 008. Entonces yo ya sé que acá tengo 8 preguntas que puedo hacerle a mis estudiantes respecto de este texto, ¿no? Así se les va a mostrar a los estudiantes. Fijarse que aquí me quedó todo este espacio, ¿ya? Entonces, no me gusta que me quede así, entonces voy a editar esto, otra vez voy acá, fíjense que ahora aparece editar, así que le damos editar, y voy a eliminar esa parte, la voy a suprimir, ¿ya? Es decir que todo esto lo voy a ir subiendo para que así se vaya reduciendo. Bien, pero cometí en este caso, aquí suprimo,
Ahí lo dejé más pequeño. Y ahora coloco nuevamente guardar cambio. Listo. Ahí está mi texto y como ustedes pueden ver hay un menor espacio y entonces encuentro que queda mejor. Bien, entonces ahora voy a crear las preguntas. Para crear las preguntas hay distintos tipos de preguntas que ustedes pueden crear, verdadero o falso, preguntas de relaciones, preguntas de selección múltiple, la que ustedes quieran. En este caso yo voy a crear preguntas de opción múltiple. Le doy doble clic entonces ahí, en preguntas, número de la pregunta, pregunta espacio 001, enunciado de la pregunta. Para ello voy a mi archivo Word de mi texto. Acá está mi archivo en Word, que a propósito yo lo pasé a PDF porque en Word te marca como que fuera falta de ortografía con rojo, entonces sacar un pantallazo de esta parte queda así, entonces mejor siempre trabajar en PDF para sacar como captura de pantallas y así mantener el formato de tu texto. Y acá están mis preguntas. Tengo preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asociados a este texto. Luego acá tengo otro texto que va a ser para después. Bien, entonces, las que están con rojo son la respuesta correcta. Así que voy a ir desmarcando acá, le quité el número y ahora esto que está acá lo voy a seleccionar y lo voy a copiar donde salía enunciado de la pregunta. Ahí está. Enunciado de la pregunta, ahí está. Bien, entonces, ahora viene una retroalimentación general asociada a la pregunta. Bien, es decir, tú puedes pensar que la respuesta correcta era la alternativa A y tú puedes como que hacer una justificación de esa respuesta que tiene que dar el alumno, o al mismo tiempo pensando que el posible error sea la letra B y la letra C. Entonces a lo mejor podrías tú hablar algo genérico de lo que uno normalmente se equivoca. Entonces si yo me equivoqué, entonces puedo ver ahí que justamente se pensaba que se podía equivocar en eso. En este caso no vamos a hacer nada, lo vamos a dejar ahí, porque todavía no hemos pensado la retroalimentación general. Y ahora lo vamos aquí a las opciones. Las respuestas, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y opción 5. Si yo quiero tener solamente 4 opciones, entonces acá no coloco nada y al guardar van a quedar 4 opciones solamente. Bien, entonces voy a ir colocando mis opciones. Fijarse que ahí dice calificación, dice ninguno por defecto y si fuera correcta tengo que ponerle 100%. ¿Ya? Entonces en este caso vamos al Word y nuevamente, primero para no equivocarme, le voy a quitar la estructura, ¿cierto?, de las alternativas A, B, C y D. Así, le quitamos, le quitamos, le quitamos y le quitamos. Corrijo, corrijo, corrijo y corrijo. Y ahora vamos copiando, seleccionando y copiando. Recuerden, control C copiar, control V pegar. Entonces selecciono, copio y pego. Luego, otra vez los vamos al Word y esto está con rojo. Entonces se nos va a pegar, si usted lo copia así y lo pega, no hay problema, ¿ya? Algunas veces hay los textos de editores, el editor de texto, digo, te guarda el formato. Otras veces no. Entonces, si no hay problema, te lo transforma al tiro, lo dejas así, y como esta es la respuesta correcta, marcamos 100%. Ahora vamos a copiar la tercera opción. Recuerden, control copiar, control pegar. Me faltó el punto, me percaté que quedó fuera, pero le colocamos el punto ahí. No hay problema. Y por último, marcamos entonces esta otra pregunta, respuesta digo, y ahí está. Fijarse que en la calificación no hemos puesto nada, porque estas no son respuestas correctas, solamente esta era la única respuesta correcta, porque también puede haber dos respuestas que se acepten, dependiendo de la pregunta que uno realiza,
y entonces ahí sí le comparto 50% y 50%. Pero normalmente siempre hacemos de una respuesta única. Ahora, también, si ustedes se fijan, existe una retroalimentación directa por respuesta. O sea que yo aquí podría darle una respuesta, una retroalimentación a mi estudiante respecto de por qué pienso que él puso esta respuesta. ¿Ya? Entonces, con respecto al texto, quizá el error más frecuente que pudiese cometer el alumno sería colocar esta respuesta, entonces yo aquí le coloco una retroalimentación. Al mismo tiempo, aquí también como es la respuesta correcta, también puedo yo argumentar por qué es la respuesta correcta. En un comienzo, que estamos creando una base, ¿cierto?, de datos, ¿ya? Lo dejamos así, pero más adelante podemos mejorar, ¿cierto?, nuestro trabajo ya creando esas retroalimentaciones. Nuevamente me da la opción de guardar cambios y seguir editando. Me da también acá la opción de retroalimentación combinada y también si yo le quiero permitir múltiples intentos en esa pregunta. O sea, como que el alumno falla y luego coloca otra alternativa, puede fallar y hasta que finalmente, según los intentos que yo le coloque, puede llegar a la respuesta correcta. Yo no modifico nada, nada de esta parte, lo dejo así nomás y coloco guardar cambios. Y así hemos creado nuestra primera pregunta asociada al texto, ¿cierto? 01 de mi enunciado que tenemos acá. La pregunta recién que se crea está con color verde y eso refleja la primera pregunta en este caso. Luego vamos entonces a hacer nuevamente el proceso, crear una nueva pregunta, le damos clic, acá están todas las opciones de preguntas que yo puedo hacer. Si usted le da clic, aquí le muestra una descripción a qué se refiere ese tipo de pregunta. Si usted le pone agregar, ya va a entrar a editar esa pregunta o puede hacer doble clic. Yo por lo general hago doble clic. Espero unos segundos y me da listo el enunciado. Y hacemos nuevamente el proceso que estábamos realizando. Le quito acá el número. Ya no es pregunta uno. Aprovecho el tiro de quitar acá el orden de las preguntas. Ahí está. Listo. Entonces ahora seleccionamos, control C, copiar y pegamos acá. Recuerden que en el nombre de la pregunta le colocamos pregunta P, entonces por eso la P, espacio 002. Es la pregunta 2. Bien. Ahora, entonces vamos a colocar las respuestas. La primera respuesta es la respuesta correcta, así que la marcamos. Control V, pegar. Y le cambiamos 100%. Esa es la respuesta correcta. Ya saben, si quisieran, pueden colocar acá su retroalimentación para justificar por qué es correcta esa respuesta. Ahora vamos a pegar la otra aquí. Vamos al Word. Nuevamente seleccionamos la respuesta. Control copiar, control V, control pegar. Aquí no cambiamos nada, ¿ya? No cambiamos nada por defecto porque esta respuesta no es la correcta. Ahora la tercera respuesta. Colocamos acá el cursor, control C, copiar, control V, pegar. Y nos falta la última, otra vez, control C, control V. Y así se va haciendo el proceso pregunta por pregunta, guardamos cambio y listo. Ya tenemos dos preguntas creadas. Luego ya nos movemos más rápido, ¿cierto? En el proceso, porque ya nos acostumbramos. Siempre la primera te va a costar, pero luego todo va a ser más rápido. Porque ya tenemos un sistema, ¿cierto?, de trabajo en el fondo, donde estamos repitiendo lo mismo. Siempre la primera vez te va a costar. Después ya te vas como un avión. Y al mismo tiempo vas aprendiendo de errores. Por ejemplo, cuando al comienzo estaban todas esas preguntas, claro, porque yo llegué y creé preguntas y preguntas y preguntas, pero ahora para buscarla me cuesta
buscarla. Entonces, por eso es que ahora creo categorías, subcategorías, etcétera. De hecho, muchas preguntas también algunas veces las respuestas son las mismas, ¿ya? O sea, las alternativas me refiero. Cambia la pregunta que te hacen y obviamente la respuesta asociada a esa pregunta. Entonces también podemos copiar una pregunta que ya tenemos lista y simplemente ir cambiando acá los órdenes, que esta es correcta, ahora la anterior no es correcta y etcétera. O sea, si esta fuera correcta, le marcamos acá 100% y a esta le quitamos y le ponemos ninguna, ¿eh? Pero sabemos que esta es la correcta y esta no es la correcta. Entonces eso se puede hacer cuando uno copia una pregunta que ya tiene formulada y sabes que son las mismas. Sobre todo en matemática, que es mi área, muchas veces cambiamos un signo y ya se convierte en una nueva pregunta y puedo usar el mismo enunciado, las mismas alternativas, ¿cierto? Y listo, tengo una nueva pregunta. Bien, entonces me queda esta última y ahí hemos terminado. Guardar cambios. Listo, hemos creado 3 preguntas entonces. Bien, profes. Veamos lo que acabamos de hacer. Ingresamos al curso, ¿cierto? Construimos una base de información, una base de datos, ¿cierto? Esto quiere decir que le dimos una estructura al curso, creamos categorías, padres o madres que les mencionaba, luego creamos categorías hijos, ¿cierto? Ya, o subcategoría, y así, tal cual lo hacemos en el computador. Me imagino que ustedes han creado una carpeta y sobre esa carpeta le colocan un documento o crean otra carpeta para ahí colocar el documento y así. Es exactamente lo mismo para darle un orden. Y aquí están nuestras preguntas. ¿Eh? Bien, eso será todo por ahora. Yo voy a terminar de crear las otras preguntas y luego veremos, ¿cierto?, cómo hacer la evaluación, porque todavía no hemos creado una prueba, solamente hemos creado una estructura dentro del curso, creamos para ellos categorías, ¿ya? Y subcategorías y finalmente ya hemos colocado información, ¿cierto?, en esas categorías, pero todavía no hemos creado la prueba como tal, pero eso, créanme que es súper fácil. Esto es lo demoroso de ir creando tu base de información, pero lo bueno es que después la voy a poder ocupar con otros estudiantes, ¿cierto? O en otros cursos, ¿ya? O en otros años con otros estudiantes ya va a estar lista, creada esta evaluación. Bien, eso sería todo. Nos vemos hasta una próxima. Bye bye.